Juan capítulo 3, y quiero hablar acerca de cómo tratar esa culpabilidad, sentimientos de culpabilidad. Es importante porque mucha gente no sabe cómo lidiar con la culpa. Muchas veces la ignoran y no son honestos. Vamos a leer del versículo 17 al 21 en Juan capítulo 3. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, pero mandó para salvar lo opuesto, para venir al mundo a condenar. Aquel que crea en Él no es condenado, pero aquel que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito. Pero ese no solamente es la razón. Dice, ya ha sido condenado. Y dice la solución. Pero dice, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Y esta es la condenación, versículo 19. Esta es la razón por la cual siente uno culpabilidad. Es que la luz vino al mundo, pero el hombre prefirió las tinieblas más que a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos o sus obras eran malas, eran perversas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pero aquel que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que se ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Recuerdas a Adán y Eva que se esconden en vergüenza porque no querían que sus obras fueran vistas? Dios pone esto en la Biblia para mostrar. Y esto es lo que la gente siempre hace. Pero aquel que practica la verdad, y fíjate que aquí no dice aquel que es buena persona, dice aquel que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y eso es lo que hacemos cuando llegamos a la luz. Nos exponemos y dice, esto se ha hecho en Dios. ¿Qué significa esto? Viene a la luz para exponerse a la luz, para que sus obras sean claramente vistas. ¿Por qué? Para que sus obras sean vistas en Dios o enraizadas en otra versión, con un metal que ha sido trabajado. Así que para mostrar que sus obras han sido hechas en Dios. Esa es una persona que ha llegado a la luz de Dios. Y no está hablando de buenas obras y su paquete, porque todas las obras son trapos de inmundicia. Pero han llegado a la verdad. Esa es su obra. Llegar a la verdad, exponiéndose a sí mismo a la luz de Dios, a la verdad, en honestidad. Dios no mandó al mundo a su Hijo para condenar. Ya ha sido condenado. Tiene que ser salvado porque ya ha sido condenado por su pecado. Todo ser humano ha sido condenado en su nacimiento, como David dice, he sido concebido en iniquidad. Todo ser humano es condenado ya en el momento que nacen, aunque no hayan escuchado de Cristo,
o aquellas personas en el desierto, en las selvas y que nunca conocieron a Cristo y han sido condenados. Muchos cristianos hacen el gran error de decir que la razón por la que han sido condenados es que no han creído en Cristo. No, ya han sido condenados y Cristo vino para salvar el mundo y para que el mundo no sea condenado, pero tienes que creer para no ser condenado. ¿No es lo que dice? Condenado ya. Algunos dicen que pecar es humano, que somos humanos y que tenemos que perdonar. Que tienes que pasarlos por alto, excusarlos. Y muchas veces somos humanos para excusar nuestros pecados. Una de las cosas que están pasando hoy en día es hombres y mujeres que se aceptan que vivan juntos sin estar casados. Y esa es la nueva cultura que ha entrado también en nuestro mundo cristiano. Y uno de las señales y la letra, la ley en contra también de esto y de los tatuajes. Y espérate que explique mi razón, no me sacrifiques todavía. Pero la razón por la cual está mal los tatuajes en el libro de Levítico es de que es una cosa que solían hacer los paganos, cortarse a sí mismos con el propósito de dolor extremo. Y por eso es prohibido, porque es una cosa pagana, herirse a sí mismo con el objetivo de conseguir un dolor extremo. Es una cultura pagana. En el cristianismo no es correcto. Y muchas veces históricamente vemos gente que se tatuaba porque visitaba estas culturas. Y vemos buena gente, pastores que son con tatuajes. Y la razón para esto es porque hemos entrado en una nueva cultura. Y viene de la psique. Mucha gente no sabe por qué lo hace. Están buscando una identidad. Y la única manera en la que vas a encontrar una verdadera identidad sin ser un idólatra es en Cristo. Es solamente en Cristo que encontramos una identidad. Nos identificamos con Él. Y la gente que no se identifica con Él se va a identificar con otras cosas, con tatuajes. Y esta es una marca de una cultura pagana en la que hemos entrado. Se le llama un llorar extremo, un dolor extremo. Y lloramos la era del cristianismo o la era cristiana. Añoramos esa era. Así que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. En Adán todos hemos pecado porque todos hemos pecado. Y todos pecamos porque estamos en Adán. Aún así, en Cristo, todos somos vivos. Ahora, perdona mi comentario acerca de los tatuajes, pero quiero que te quedes conmigo. El único propósito por lo cual Jesucristo vino es para traer y soportar la culpa del pecado, para que el mundo no sea condenado. Y no somos salvados por nuestras obras, pero en el día del juicio no seremos enjuiciados no por nuestra fe, sino por nuestras obras. Y no somos salvos por obras, pero en el día del juicio seremos enjuiciados de acuerdo a nuestras obras, dice en Apocalipsis, juzgados según sus obras.
lo que Dios dice. Cualquiera que dice que no merece el lago del fuego, en efecto, ha llamado a Dios mentiroso. Es lo mismo que justificarse a sí mismo y condenar a Dios. Es lo mismo. Ahora, cuando Juan el Bautista llegó y lo escuchaban, inclusive los colectores de impuestos, justifica a Dios. Y la gente decía, así es, yo estoy mal. Ahora, ¿cómo soportamos la culpa? ¿Lo hacemos como David? Como el corazón de Dios. Y recuerda cuando cometió adulterio, llegó el profeta y lo acusó. Muchos reyes dirían, ¿cómo te atreves? Se sentirían ofendidos. No le hablas así a un rey. Yo soy rey, ¿cómo te atreves? No. ¿Qué es lo que hizo inmediatamente? Y esto es como debemos de llevar la culpa. Inmediatamente dijo, he pecado. He pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué hace a David? A un hombre que tan pronto confiesa la verdad. Su fe. Su fe en un Dios que es misericordioso. Conocía a un Dios que habita en lo alto y que se le adora en verdad. Sabía que si confesaba su pecado y admitía la verdad, el mundo entero sabría. Por eso está en la Biblia, para que todo el mundo supiera y no para que se mantuviera cubierto. He pecado, dice. Y el profeta le dice por la palabra del Señor, es perdonado, pero sufrirás las consecuencias. Y sabemos qué le pasó después de esto. Pero le hubo perdonado. Y eso es lo que hace a David tan pronto en arrepentirse y confesar rápido para tornarse a Dios. Y el perdón es la consecuencia. Un hombre según el corazón de Dios. No tuvo ninguna excusa. Recuerda como Saúl, que fue acusado de desobediencia. Se le había mandado que matara a todos los malaquitas y los mató, pero no al rey. Y tuvo sus excusas. Oh, he obedecido, le dice al profeta. He obedecido, le dice. ¿Cuántas veces nosotros queremos pelear con Dios? No he obedecido. Mató a todos. Pero dice el mandamiento, matar a todos. Y dejó al rey vivo. Sí que Samuel llega y dice, cortar al rey en pedazos. Sí que David fue perdonado y Dios rechazó a Saúl. La verdad siempre va a ser un mejor lugar de descanso. No tratando de justificarse, pero refugiándose en su propia justicia en vez de justificar a uno mismo. Saúl quería establecer su propia justicia, pero sé fuerte, sé inteligente, encuentra la luz, requiere coraje. Pero aquel que tiene la verdad viene a la luz y requiere coraje enfrentar la luz, requiere coraje levantarse y enfrentar la verdad. Para que las obras sean expuestas, lo que han hecho en frente de Dios. Si no lo hacemos libre en esta vida, lo haremos a la fuerza en el día del juicio y todo mundo lo verá. Y seremos encontrados culpables. Toda cosa secreta será revelada, a menos de que nuestros
pecados sean cubiertos por la sangre de Jesucristo. ¡Qué promesa! ¡Qué salvación! Ninguna otra religión tiene este entendimiento de cómo llevar el mayor problema que todo el mundo tiene, la culpa, la solución. Nuestro lavado de pecados cuando confiamos en qué clase de Dios que es posible de perdonar al mayor pecador. Ahora, ¿cómo llevamos las falsas acusaciones? Vemos que el enemigo, el diablo, acusa falsamente. Y muchos acusaron diciendo que eres un hipócrita. Y no es así, no es así, no es verdad. No es estar en la verdad. Vemos en la historia de Job, cómo es acusado y le dicen los amigos que confiese. Y Job dice, déjame ser pesado en pesas de justicia para que Dios sepa mi integridad. Cuando dejé los campos, llegué a otro trabajo y hubo un rumor que yo vivía de sustento del gobierno. Nunca recibí ninguna ayuda del gobierno. Ni siquiera vivir de desempleo cuando trabajaba para General Motors. Tendríamos ese beneficio. Y es la única vez que pude haber recibido en la cuestión del beneficio del desempleo. Y alguien asumió rápido en juicio y se decía, bueno, el resto de nosotros está aquí trabajando. Tú estabas en México recibiendo estos beneficios. Y he sido enseñado en que uno no se defiende rápidamente. Pero lo dejé. No hablé. La Biblia dice que los misioneros pastores son merecedores de su trabajo. No era mucho, pero Dios suplió. Pero había falsas acusaciones de que yo recibía dinero. Y Satanás acusa a la gente de Dios, nos dice la Biblia. Algún amigo del Facebook hizo este comentario. El diablo me ha acusado y le dije, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino. Y estoy citando a Jesucristo. Dije, si el diablo te está acusando, y tal vez esté en lo correcto, porque tal vez ni siquiera es el diablo, sino es el Espíritu Santo. Tienes que ser honesto y considerar, ¿se está diciendo la verdad? ¿Es el diablo diciendo la verdad? Muchas veces lo hace. Y muchas veces no es el diablo, es el Espíritu Santo convenciendo a alguien de pecado. Así que, ¿cómo te escapas de esto? Le dije, ponte de acuerdo. Y si es verdad, pídele a Dios por perdón, confiésalo. Así es como buscas, perdona, porque Dios perdona, pero solamente perdona a gente honesta quien llega a la luz para que sus obras sean vistas. Y realmente eso le ayudó. Un truco del diablo es hacerte sentir culpable por ser tentado. Y dice, mira, has pensado en esto y has pecado. Y aquí está el problema. Si crees en él,
esta culpabilidad te llevará a esconderse de Dios. Es lo que hizo Adán y Eva. Sentirás vergüenza, culpabilidad. Y en vez de correr a Él y correr a la luz, te escondes de la luz. Y es como el diablo los tiene. Y ese es su propósito. Ahora, Martín Lutero dijo, no puedes dejar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. ¿Ves los pájaros? No puedes dejar que vuelen sobre ti, pero puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. Hay pensamientos para tentarte, porque tienes 3 grandes enemigos trabajando contra ti. Y esos 3 es la bestia, los falsos profetas. ¿Qué quieres decir? Lo que significa es que es el diablo, la carne y el diablo mismo. Son los enemigos que están trabajando, son tus enemigos. Lee los salmos y ve cómo David es acusado. Esos son sus enemigos. Y te dirán, has pecado porque tuviste un pensamiento. Esa es la carne. Es tu naturaleza caída. Tenemos que lidiar con nuestra naturaleza caída y nos va a acusar. Tenemos esas tentaciones precisamente porque somos criaturas caídas. Y el diablo va a entrar para decir, ¿ves? El mundo tiene su estándar. Y tienen su estándar de moralidad para decirte que estás mal, de acuerdo a Satanás, de acuerdo a la bestia, de acuerdo al profeta falso. La bestia es el mundo y tú sabes quién es Satanás. Y se juntarán para atacarte, para sentirte culpable cuando no lo eres. Porque recuerda, eres culpable cuando dejas a estos pájaros hacer nido. Ahí es cuando eres culpable. Pero gracias a Dios que hay también una solución para eso, que si confesamos nuestros pecados, pero tienes que creer cuando confiesas, tienes que creer que Dios perdona. Y no descanses hasta conseguirlo, hasta establecerte. Y la fe es la cosa que vence al mundo. No solamente confesarlo, sino creer. Toma cargo de esta culpabilidad, pero hazlo de la manera correcta. Así que la tentación no es pecado. David dice que fue acusado. Y dice el Salmos, Dios, si he hecho algo malo y hay iniquidad. Y esa debe ser nuestra actitud. Si hay iniquidad en mis manos, que el enemigo me persigue, me toma. Sí, déjalo que tome mi vida. Levántate, Dios, en tu enojo. Levántate por mí, para el juicio que has hecho. Así que en otras palabras, si estamos dispuestos a ir al infierno y adorar a Dios, no importa qué, es la actitud que necesitamos. Y cuando tenemos esa actitud, es la prueba que has tenido una gracia especial. Significa que has sido salvo. Aleluya. Significa que has sido perdonado, limpiado. Que sea tu oración cuando no estás seguro. Pero que Dios haga juicio. Dáselo a Él. Señor, tú sabes si eres culpable o no soy culpable. No estoy seguro. Pero cualquiera que tú digas, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Alguien diría, eres buena cosa y eres bueno para adorar a Dios. No me insultes, es lo único bueno para lo que estoy. Sí, así es, para adorar a Dios y aleluya por eso. Ahora, muchas veces sentimientos son vergonzosos.
Toma gracia, requiere gracia estar avergonzado. Y toma gracia vencer la vergüenza. Estaba en guardería y tenía que ir al baño y nunca se abrió la puerta. Se me dio permiso de ir al baño y tuve que mojar mis pantalones. Oh, te digo, estaba tan avergonzado, era mi orgullo. Y le pedí a Dios, sécalo, Señor, sécalo para que nadie lo vea. No sé si alguien ha experimentado esto, no sé si soy el único. Seguramente tuve tanto orgullo de niño. Esperaba la campana cuando estaba en la guardería y solamente vi todos mirándome con los pantalones mojados. Tan vergonzoso. Tuve que llegar a casa y cambiarme y ni siquiera le dije a mi mamá. Y es por ese orgullo. Y Dios no contestó mi oración, no secó mis pantalones. Y fue bueno para mí. Me humilló. Y no sé si decir el resto de la historia. No sé si continuar. Y te diré otro ejemplo. Recuerdo que fui seleccionado por el pastor. Fui reclutado. Y después de 9 meses y para hacerlo peor, nadie me dijo que me iban a correr. Y recuerdo que cenamos un buen plato, pescado. De repente tenía que ir al baño en medio de este lago y les dije, señores, y les dije, por favor, necesito ir a la orilla. Y de repente pues tuve que hacerme del baño por la comida mala. Y fue una experiencia humilladora. Pero cuando hablamos de ser sinvergüenza, no es la manera correcta de deshacerse de la culpabilidad. Sinvergüenza es una cosa, dice alguien, grandiosa de un carácter, de una criatura diabólica, ¿verdad? Mucha gente se regocija de ser sinvergüenza. Y en otras palabras, un narcisista. ¿Qué es un narcisista? Es alguien que tiende a culpabilizar a otros, diciendo que todo lo que hace es culpa de otros. Es un narcisista, ¿sabías? Lo malo de esto es que no hay nada que restaurar en una persona sin vergüenza.
Entonces, hay una vergüenza que es buena. Hay una promesa en Ezequiel donde dice que traerá Dios a la gente y te liberaré de toda suciedad, y aquí está el resultado. Entonces recordarás tus malos caminos y tus obras que no fueron buenas. Y bajarás tu cabeza y caerás tu rostro, te acordarás. Y si un liberal lee estos versículos, usará esta palabra a su manera, no usará la Biblia y dirán, oh, eso no es saludable, es un odio a sí mismo. Alguien me lo dijo. Entonces, ¿te odias a ti mismo? No, así no es así. No, no me odio. Odio las malas obras que tuve y hay una gran carga en ello. Y es una gran señal porque has sido salvo, porque ves qué tan mal tus obras eran. No sé si recuerdan a nuestro hermano John, que recibían consejo de matrimonio. Y una de las cosas que esta pareja se nos dijo es que siento tanto remordimiento por mis malas obras. Y le dije, es una buena señal. Remordimiento muchas veces es una buena señal para que veas que hay una culpabilidad. El inconverso, cuando tiene remordimiento, se quiere esconder de Dios mismo. Voy a la oscuridad. No, ella salió a la luz y nos impresionó qué tan fiel eran al llegar todos los jueves por estudio y consejo matrimonial. Es una señal de que una persona ha nacido de nuevo porque ve su pecado y sus obras. Pero el modernista, el humanista, el inconverso, oh, no hagas eso, no te odies a ti mismo. Te estoy diciendo que tienes que estar en contra de tú mismo y aliarte con Dios, porque Dios tiene la manera de vencer esa culpa. No en un estado de negación, pero en un estado de confesar y ir a la luz, porque Dios es luz. Aleluya. Una vergüenza divina. El hombre tiene dificultad en este concepto. Piensa que estar cabizbajo es malo. Y se piensa porque tiene que merecer ser bueno para no ser condenado. Es por eso que la gente se pone en un estado de autodefensa, confiando en sus obras, de hecho. Bueno, si estoy condenado, tengo que trabajar. Pero sí, si estás condenado, no eres bueno lo suficiente para ir al cielo. Pero aquel que llega a la luz sabe que no puede y lo pone también a la luz. Y es así como la misericordia, perdón y gracia llega. Dios no envió a su Hijo para condenarte,
pero para que sea salvo. Por eso ha venido, para que el que crea no ha sido condenado, porque aquel que no ha creído ya ha sido condenado. David nunca tuvo miedo de confesar porque sabía que Dios era un Dios misericordioso. Pero aquel que practica la verdad para que sus obras sean vistas, que han sido hechas por Dios. Hacerlas en verdad. Y aquel que practica la verdad es porque la verdad ha sido puesta. No lo has hecho tú posible. Ha venido de Dios. Él te ha hecho que veas la luz, que vengas a la luz, abriendo tus ojos y el entendimiento. Y no lo hace por tu bien, pero lo hace para su gloria. Es su justicia. La sangre del Cordero de Jesucristo nos limpia cuando confesamos nuestros pecados. La sangre de Cristo. Hay un famoso salmo que dice, hay una fuente donde brota agua y los pecadores llegan a aquella fuente y pierden toda culpabilidad. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Amén. 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 Dios los bendiga. Y mientras oramos, si tienes culpabilidad, vergüenza, tráelo a la verdad. Confía para que seas limpiado de todo, de toda inequidad. Amén. Dios los bendiga.